entonces a modo de síntesis del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Este sucede en la matriz mitocondrial. La molécula ingresante al ciclo es un grupo acetilo de 2 carbonos o grupo acetil de 2 carbonos. La molécula presente en el ciclo es un ácido orgánico o un ácido oxaloacético de 4 carbonos o oxaloacetato. La molécula inicial del ciclo es el ácido cítrico de 6 carbonos que resulta de la unión del grupo acetilo y del ácido oxaloacético. El tipo de metabolismo del ciclo de Krebs es catabólico exergónico, catabólico porque es un proceso de degradación donde el grupo acetilo de 2 carbonos va siendo oxidado como dióxido de carbono, y exergónico porque se va liberando energía. Los productos finales del ciclo de Krebs son GTP, NAD reducido y FAT reducido. Por cada grupo acetilo que entra se obtiene un GTP, 3 NAD, y un FAT reducido, pero teniendo en cuenta la molécula de glucosa que entra a la célula, al ser 2 grupos acetilos, entonces por cada molécula de glucosa que entra a la célula en el ciclo de Krebs se obtendría 2 GTP, 6 NAD y 2 FAT reducido, y como producto de desecho es el dióxido de carbono, los carbonos por supuesto de los grupos acetilos. En el ciclo de Krebs no es importante aprenderse el nombre de todas las enzimas que intervienen, ni tampoco de todos los compuestos orgánicos que se van formando, sino que lo importante es saber estos aspectos, sobre todo, saber cuáles son los productos de desecho, cuáles son los productos finales o los productos más importantes, el tipo de metabolismo y estas moléculas, y saber dónde sucede el ciclo de Krebs. Eso es lo más importante a destacar. Luego que sucede el ciclo de Krebs, ocurre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que es donde se sintetiza ATP. Esto sucede en la membrana de la cresta mitocondrial o en la membrana interna de la mitocondria. En este caso acá está representada la cresta mitocondrial o la membrana interna de la mitocondria. Esto corresponde a la matriz mitocondrial, que sería esto. Esto sería la cresta mitocondrial y esto aquí sería el espacio intermembrano, o sea, el espacio entre las dos membranas. Lo que ocurre acá es que los NAD que se fueron sintetizando, que se fueron reduciendo, que fueron aceptando hidrógeno, tanto en glucólisis como de carboxilación oxidativa y ciclo de Krebs, se desplazan o llegan a la matriz, llegan a la cresta mitocondrial, y acá lo que sucede es que los NAD y los FAT dejan los átomos de hidrógeno, los abandonan, y estos NAD y el FAT retornan o regresan a sus sitios de residencia, o sea, regresan al ciclo de Krebs, a la glucólisis, a donde ocurre la decarboxilación oxidativa, para seguir tomando otros hidrógenos. Pero acá los NAD y los FAT abandonan los hidrógenos que fueron obteniendo. Los hidrógenos son átomos que están constituidos por un protón y un electrón. Lo que ocurre acá es que el protón y el electrón se separan y los electrones comienzan a pasar por la cadena transportadora de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones van saltando por estos complejos proteicos que están en la cresta mitocondrial, que se llaman citocromos. O sea, que los electrones van pasando de citocromo en citocromo, van saltando de un citocromo en citocromo. Estos electrones tienen mucha energía, están muy excitados, y mientras van saltando de citocromo en citocromo van perdiendo energía, y finalmente son capturados por el oxígeno. El oxígeno es el aceptor final de estos electrones que van saltando por los distintos citocromos. Y los protones de hidrógeno lo que hacen es pasar desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Pasan de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana por los citocromos. Los citocromos permiten que los protones de hidrógeno pasen de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana y quedan acumulados acá en el espacio intermembrana. Es decir, pasan los protones del espacio desde la matriz mitocondrial aquí al espacio intermembrana. Y entonces aquí, en el espacio intermembrana, se forma un gradiente en concentración de protones de hidrógeno. Acá va a haber un pH muy ácido entonces, y
se tiene que llegar a un equilibrio entre los gradientes de protón en el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Es por esta razón que los protones van a pasar desde el espacio intermembrana, que hay mucha concentración, a la matriz mitocondrial. ¿Por dónde van a pasar? Van a pasar por una enzima importantísima que está en la cresta mitocondrial, que es la ATP sintasa o ATPasa también se la puede llamar. Entonces pasa por esta enzima, y cuando pasan por esta enzima se va a generar una energía mecánica, una energía protón motriz, que va a hacer que esta ATPasa comience a rotar muy fuertemente como una turbina y se genera la energía protón motriz. Cuando pasa el protón de hidrógeno desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, esa energía se libera y esa energía va a quedar almacenada entre un enlace entre un ADP, un adenosindifosfato, y un fosfato inorgánico, formándose así ATP, formándose de esta manera las 36 o 38 moléculas de ATP que resultan de la respiración celular. Es decir que desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial pasan los protones de hidrógeno por la ATPasa. La ATPasa, al rotar, al girar fuertemente como una turbina, genera energía mecánica, genera energía cinética también, energía protón motriz, que se libera y queda almacenada en un enlace entre un ADP y un fosfato inorgánico, sintetizándose de esta manera ATP. Luego los protones de hidrógeno van a ser capturados por el oxígeno, también por el oxígeno que capturó los electrones, y de esta manera se va a formar agua, que el agua es un producto de desecho. Entonces, así concluiría entonces la cadena transportadora de electrones, que es cuando los electrones van saltando por los citocromos hasta ser capturados por el oxígeno, y este proceso donde se sintetiza ATP se llama fosforilación oxidativa, que es la etapa final donde ya se sintetiza todo el ATP. Entonces, de manera muy sintética, para sintetizar, los NAD y los FAD liberan sus hidrógenos aquí en la cresta mitocondrial, sus átomos de hidrógeno. El protón se desprende del electrón, los electrones van saltando por los citocromos hasta ser capturados por el oxígeno, que actúa como aceptor de electrones. Los protones pasan desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, se acumulan aquí, se forma el gradiente de concentración de protón y luego pasan por la ATPasa, ATP sintasa, se genera la energía cinética al rotar muy fuertemente la ATPasa. La energía se libera y es capturada por un enlace químico entre el ADP y un fosfato inorgánico, formándose así ATP. Y los protones de hidrógeno luego son capturados por el oxígeno, formándose agua, que es un producto de desecho. Entonces esto sería la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que ocurre por supuesto en la cresta mitocondrial. Entonces las etapas finales de la respiración celular son la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Constituyen la etapa final de la síntesis de ATP. Ambas suceden en la membrana mitocondrial interna o cresta mitocondrial. Se utilizan los NAD y los FAD reducidos en glucólisis y ciclo de Krebs. Los NAD y los FAD se deshacen de sus átomos de hidrógeno que fueron obteniendo, y estos participan entonces en estas etapas finales. Se forman 36 moléculas de ATP a partir de la unión entre un ADP y un fosfato inorgánico. Entonces así se sintetiza el ATP, que va a sustentar los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula. Se forma agua como producto de desecho, resultado de la unión de los protones de hidrógeno que pasan por la ATPasa y los electrones liberados por las coenzimas, por la unión con el oxígeno. Entonces el oxígeno se une con los protones de hidrógeno con los electrones y se forma agua, que es un producto de desecho. El ATP producido es la fuente de energía principal para sustentar todos los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula, que por supuesto requieren energía. Este ATP va a ser utilizado por el anabolismo celular también. Bueno, así concluiría entonces la respiración celular, que como vimos es una etapa del catabolismo de la molécula de glucosa, una molécula rica en energía química que se va degradando químicamente, primero mediante la glucólisis anaeróbica que ocurre en el citosol y luego mediante la respiración celular aeróbica que requiere oxígeno, que ocurre en la mitocondria, que como vimos interviene la decarboxilación oxidativa que ocurre en la matriz mitocondrial, luego el ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial y luego estas dos etapas finales, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. De esta manera concluye entonces la respiración celular aeróbica. En otro video explicaré otro proceso metabólico
que ocurre en células vegetales, en orgánulos específicos llamados cloroplastos, que es el proceso de fotosíntesis.